que nos da la oportunidad de cantarle, de exaltarle a través de estos cánticos. Una vez más, sean todos bienvenidos en esta hora. Damos gracias a Dios que nos permite reunirnos. Y como usted bien lo sabe, hermanos, en esta mañana, en este día, vamos a comenzar una nueva serie, una serie basada en la carta a los Colosenses, y el tema de nuestra serie, o más mejor dicho, el título de nuestra serie lleva por nombre Viviendo en plenitud en Cristo. Viviendo en plenitud en Cristo es la nueva serie que vamos a estar comenzando el día de hoy, y en este día vamos a comenzar con la introducción a esta carta a los Colosenses. Sin embargo, vamos a Colosenses capítulo 1, versículos del 1 al 2, vamos a estar leyendo. Y este día vamos a entrar en esta introducción para ver de cierta manera un panorama general de lo que la carta, muy sintetizado, de la carta a los Colosenses, para saber y entender a qué Pablo o por qué Pablo, ¿verdad?, escribió esta carta. Así que Colosenses capítulo 1, versículo del 1 al 2, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo. Gracias porque hoy nos permites estar reunidos y poder comenzar esta nueva serie basada en la carta a los Colosenses para encontrar, Señor, grandes riquezas, Señor, que tú tienes para nosotros, y cómo, Señor, podemos vivir en plenitud en Cristo, y cómo, Señor, poder agradar a Dios el Padre, y que Dios eterno en esta mañana sea tu Espíritu Santo dándonos dirección, entendimiento de lo que vamos a estar viendo, Dios, y que pueda, Señor, el predicador transmitir el mensaje de una manera fiel, de una manera clara y entendible, y que mis hermanos puedan a través de eso recibirlo de esta manera, y puedan a través de eso, Señor, ser edificados por medio de tu palabra. Te damos gracias por los que, Señor, ya estamos aquí. Gracias por este tiempo. Que sean tus palabras, no las mías, que sea la dirección de tu Espíritu Santo y el control de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, de nuestras mentes y de nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Y leo nuevamente para ustedes Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 2, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Y la carta, hermanos, a los Colosenses, escrita por el apóstol Pablo, como vemos la firma de él ahí en el inicio de este versículo, se erige como un testamento, hermanos, profundo de las luchas de la iglesia cristiana primitiva, ¿sí? Su fundamento, hermano, teológico, o los fundamentos teológicos y sus aplicaciones prácticas están ahí implícitas para la vida del creyente, y la defensa de lo que los falsos maestros atacaban a la iglesia de Colosas. Para entender, hermanos, por qué Pablo escribió esta epístola, debemos profundizar, hermanos, en el contexto histórico y teológico para poder, nosotros comprender el motivo de la respuesta de Pablo en esta carta. Y dentro del contexto histórico, hermanos, la ciudad de Colosas era una ciudad menor en la provincia romana de Asia, ubicada en lo que hoy conocemos como la Turquía moderna. Y aunque no era tan prominente, hermano, como otras ciudades, como la ciudad de Éfeso, como la ciudad de la Odisea, Colosas, hermanos, tenía una población diversa que incluía a judíos, a griegos, a frigios. Y esta diversidad era probablemente una de las
causas o de las razones que contribuyó a un crisol de ideas religiosas y filosóficas, hermanos, que influyeron en la comunidad de la comunidad cristiana primitiva de la iglesia en Colosas. Por eso Pablo, hermanos, escribió esta carta mientras él estaba encarcelado, muy probablemente en Roma, alrededor del año 60 al 62 después de Cristo. La iglesia en ese momento, hermano, la iglesia de Colosas, hermano, estaba pasando por ciertas situaciones, pero también algo que hay que destacar es que la iglesia de Colosas, hermano, no fue fundada por Pablo. Es más, Pablo no visitó nunca a esta iglesia. Pero, ¿cómo fue que entonces Pablo escribió esta carta a los colosenses? Epafras, hermanos, un compañero de trabajo y nativo de la ciudad que vemos en Colosenses 1, versículos 7 al 8, Epafras visitó a Pablo en la prisión y cabe destacar, hermano, que le decía a Pablo no la visitó a la iglesia de Colosas, pero algo que es muy notorio o algo que puede resaltar en esta visita de Epafras a Pablo es que cuando Epafras se encontró en una situación, verdad, complicada que rebasaba, hermanos, su entendimiento, que rebasaba lo que él conocía de las Escrituras, no quiso resolver el problema por sí solo. No quiso inventarse algo como para resolver el problema de lo que estaba situándose en la iglesia de Colosas, sino fue a alguien que podía ayudarlo. Y ese alguien que conocía a Epafras era Pablo. Y simplemente Epafras, hermanos, en esa visita que le hizo a Pablo, le informó sobre la condición de la iglesia, lo que llevó a Pablo, hermanos, a abordar los problemas que enfrentaban a través de ¿qué? De esta epístola. Una de las principales razones por las que Pablo escribió a los colosenses fue para abordar las falsas enseñanzas que habían, ¿verdad? Se habían infiltrado en la iglesia. Estas enseñanzas eran una mezcla, hermanos, de legalismo judío, filosofías griegas y misticismo local. Y algo que trataban de hacer los falsos maestros ahí era convencer a estos creyentes que ellos necesitaban, hermano, algo más aparte de Cristo, algo más aparte del Evangelio, algo más aparte de lo que ya Cristo había hecho. Y que, ¿para qué? Para que pudieran experimentar una vida espiritual plena, una vida espiritual más profunda. ¿Sí? Y eso es lo que hacen las religiones. Sí, la Biblia, pero el libro del Mormón. Sí, la Biblia, pero el Atalaya. Sí, la Biblia, pero esto. Sí, la Biblia, pero aquello, para que supuestamente tú estés completo. Entonces, eso es lo que hacen las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas. Y déjame decirte que eso ha sido una de las causas o de las amenazas que los creyentes en Cristo han tenido que enfrentar a lo largo, hermanos, de la historia de la iglesia, el peligro de creer o de ser llevados a creer ¿qué cosa? Que la salvación en Cristo, que el Evangelio ofrece, no es una salvación completa. Hoy el cristianismo, inclusive, hermano, dice, sí, Cristo, pero también mis obras. Dice, sí, la salvación por medio de Cristo, pero también lo que yo pueda contribuir a esa salvación, lo cual cae en un error. Y caemos en un error como los falsos maestros estaban enseñando en la iglesia de Colosas. Y aunque no tenemos, hermanos, puntualmente la información para saber a detalle en qué consistía estas falsas enseñanzas que se estaban infiltrando dentro de la iglesia de Colosas, sí podemos, hermanos, deducir por el contexto general de la carta algunas cosas y debido a lo que Pablo contesta o da respuesta en esta carta. Y algo, hermanos, que estos falsos maestros estaban enseñando era el sincretismo religioso. Algo que estos falsos maestros enseñaban era el sincretismo religioso. Ahora ustedes pudiera preguntar, ¿y qué es el sincretismo religioso? ¿Sí? El sincretismo religioso, hermanos, se refiere a la mezcla o fusión de diferentes creencias o prácticas o doctrinas religiosas. Es la mezcla de ello, y en este caso una mezcla de la filosofía griega con leyes y ceremonias tomadas del paganismo y del judaísmo, lo cual estaba provocando un sincretismo religioso dentro de la iglesia de Colosas.
Es decir, ellos enseñaban que si tú querías alcanzar una vida, hermano, espiritual más plena, necesitabas adquirir conocimientos que solo algunos privilegiados tenían o poseían. Tú necesitabas practicar ciertos ritos, necesitabas someterte a ciertas leyes, necesitabas vivir una vida religiosa, rigurosa, abstenerte de ciertas cosas, dejar de hacer ciertas cosas. Ese es el secreto para una vida espiritual más profunda, según lo que los falsos maestros enseñaban. Y eso, hermanos, no es algo tan distante de la realidad hoy en nuestras vidas. Si quieres tener una vida plena, sí, es el cristianismo, pero también esto. El cristianismo, pero no dejar de hacer aquello. Para que tú puedas sentirte pleno o tener una vida espiritual más profunda y más plena, enseñanzas de hombres que simplemente rechazan la verdad. Y sin duda alguna, hermanos, hoy en la actualidad es también una era del pragmatismo. Y la pregunta que las personas hacen acerca de la religión o la filosofía no es, hermano, necesariamente para saber si estos son verdades o no. La gente hoy pregunta si las religiones o la filosofía son realmente, no son realmente verdades o no. No es en esa dirección porque la gente pregunta eso. La dirección en que la gente hace esas preguntas es en el sentido de si funcionan o no funcionan. Quieren saber si hará algún cambio en la vida de cada uno de estas personas. Por eso es que preguntan de eso. Y hoy en día, hermanos, muchas personas hacen preguntas pragmáticas sobre el cristianismo y dicen cosas como estas. ¿En verdad Cristo puede cambiar una vida? ¿En verdad Cristo puede cambiar mi vida? ¿Puede dar paz, gozo y felicidad a mi vida? ¿Conocer a Cristo da significado, esperanza y propósito a la vida? Y la carta, hermanos, a los colosenses responde a esas preguntas, pero preguntas pragmáticas que hoy la gente hace con referencia al cristianismo son esas. ¿Realmente el cristianismo cambia? ¿Realmente tu Dios puede salvar? ¿Realmente tu Dios puede librar? Y en el capítulo 1, versículo 22 de esta carta, dice así: sin embargo, ahora Dios les ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y esto quiere decir, hermanos, que Cristo hace que los pecadores sean santos y sin mancha ante los ojos de Dios. Él cambia vidas. Es lo que responde Colosenses. En el capítulo 2, versículo 6 dice: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Y eso quiere decir que conocer a Cristo trae estabilidad emocional a nuestras vidas, haciendo que seamos, ¿verdad?, personas agradecidas. En el 2:10 dice: y ustedes han sido hechos completos en Él. Esto quiere decir que Cristo satisface todas nuestras necesidades para que nada nos falte. Y no necesariamente nada referente a lo material, sino nada en el sentido espiritual de lo que necesitamos para que usted y yo podamos agradar a Dios. ¿Sí? En el 3:3 dice: porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Dios. Conocer a Cristo nos transforma de manera tan radical que nuestra vida pasada está muerta, hermano. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y es por ello que Colosenses nos dice de esta manera, que nosotros hemos muerto y su vida y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, que nuestra vida ha sido transformada de manera radical. Hermano, pero ¿qué ha sucedido a lo largo de nuestra vida como cristianos? ¿Nuestra vida sigue dando evidencia de una verdadera transformación? ¿Nuestra vida sigue dando evidencia de que el Evangelio puede cambiar vidas? ¿De que el Evangelio puede transformar vidas?
Y en base a esto, en base a lo que Cristo hizo a mi favor, hermano, en la cruz del Calvario, los que hemos creído en Él podemos, hermano, vivir de una manera que sea agradable a Él. Eso es lo que hace el Evangelio cuando tú lo abrazas, cuando tú lo atesoras en tu corazón, cuando tú lo llevas a la práctica. El Evangelio, hermano, transforma tu vida. La pregunta es, si tu vida no ha sido transformada por el Evangelio, ¿cuál es la razón? Si tu vida no ha sido transformada por el Evangelio, como Dios dice en su palabra, ¿cuál sería la razón? ¿Será que no estamos abrazando esas verdades? ¿Será que no las estamos atesorando en nuestro corazón? ¿Será que, hermano, no las estamos llevando a la práctica? ¿Será que, como dice Santiago, solamente estamos siendo oidores olvidadizos, no poniendo en práctica las verdades que van a transformar radicalmente mi vida? ¿Será que está sucediendo eso en mi vida? Ahora, retrocediendo un poco a lo que acabamos de decir, hermano, referente a las preguntas pragmáticas que decíamos, que la gente se pregunta, ¿en verdad Cristo puede cambiar vidas? ¿Puede dar paz, gozo y felicidad? ¿Conocer a Cristo da significado, esperanza y propósito a la vida? ¿Por qué surgen esas preguntas pragmáticas en la gente con referente al cristianismo el día de hoy? Esas preguntas, hermanos, creo yo que las hacen porque muchas veces nosotros, que somos cristianos y que debemos dar evidencia de ese cambio radical en nuestras vidas, no estamos siendo tan radicales y no hay una evidencia tan marcada de ese cambio. Y muchas veces, hermano, ¿por qué? Porque muchas veces solo ven en nosotros personas moralmente correctas y realmente no personas verdaderamente transformadas y cambiadas. Mucha gente solamente ve en ti y en mí personas moralmente correctas, pero no profundamente transformadas. Y esto debido a qué, hermanos, a que no hay una negación total a mí mismo, sino solo una negación parcial de mi voluntad a la voluntad absoluta de Cristo. Por eso es que la gente, hermanos, allá afuera se hace preguntas como esas. ¿Realmente Cristo ha cambiado tu vida? ¿Realmente el Dios al cual tú sirves, el Dios el que dices tener, puede transformar tu vida? ¿Por qué? Porque no lo veo muy claro en ti. Porque la gente no lo ve muy claro en nosotros. Y lo único que ve en nosotros, hermanos, son personas moralmente correctas. Y el moralismo no tiene nada que ver con el Evangelio, ni tiene nada que ver con la vida de piedad que Cristo muestra en su palabra. Y muchos se engañan a sí mismos pensando, hermano, que pueden mejorar su conducta moral porque ya Dios hizo algo. Ya de esta manera y de esta manera ya son aceptados por Dios. Sin embargo, hermano, escucha esto con atención. No es en base a mi mejoría moral que yo voy a ser aceptado por Dios. No es en base a mi mejoría moral que yo voy a ser aceptado por Dios. Mi aceptación delante de Dios siempre, hermano, siempre será por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que yo voy a ser aceptado, no porque moralmente tenga una vida correcta. En el razonamiento humano, hermano, y puntualmente en el moralismo, primero yo debo comportarme de cierta manera para poder ser aceptado. Pero no así en el Evangelio, hermano, ya que en el Evangelio la aceptación viene primero y la conducta viene después. Porque tú no puedes agradar a Dios sin antes vivir el Evangelio, sin antes haber sido alcanzado por Dios y atraído al Hijo. Tú no puedes tener una vida que agrade a Dios. Por eso es que en el Evangelio primero es la aceptación, que Dios nos atrae al Hijo, para que entonces después podamos tener una vida o conductas que agraden al Padre. Y es aquí, hermano, donde tú y yo debemos de tener cuidado, ya que como creyentes no estamos exentos de caer en la trampa del moralismo, ¿sí? Tú y yo como creyentes no estamos exentos de caer en la trampa del moralismo, y aquí abro un paréntesis para decir que muchas iglesias, hermanos, se predica más del moralismo que de las verdades del Evangelio, creyendo que de esa manera están viviendo vidas que agradan a Dios. ¿Por qué? Porque el moralismo solamente
transforma superficialmente a la persona. Es decir, dentro de la iglesia se puede, hermanos, promover el moralismo si no tenemos claro en nuestras vidas cuál es el mensaje del Evangelio. Y la pregunta sería, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Si te preguntara a ti alguien, bueno, ¿cuál es el mensaje del Evangelio que tú hablas? ¿Tú qué le dirías? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué dices que el Evangelio transforma? Explícame esa parte. Y no le vamos a decir como decía, ¿verdad? Un pastor que platicaba de alguien que decía, cuando tú le hablas de Cristo a alguien, ¿qué es lo que le dices? Dice, bueno, yo antes tenía un vacío, entonces conocí a Cristo y ese vacío se fue. Y entonces creen que ese es el Evangelio. Evangelizar y decirle a la gente es que mira, el vacío que tú tienes, solamente Cristo te lo puede llenar y solamente Cristo puede ese vacío, porque ese vacío está ahí para que entonces Dios pueda llenar ese vacío. Ese no es el Evangelio, hermanos. Porque alguien más te pudiera decir, mira, ¿yo qué crees? Que yo sentía ese vacío también, pero un día empecé a practicar yoga y ese vacío se fue. Una vez empecé a practicar taekwondo y ese vacío se fue. Por eso es que, hermano, el Evangelio no se trata de eso. ¿Qué es el Evangelio entonces? El Evangelio, hermano, no se trata de ti, no se trata de nuestros logros, no se trata de nuestra vida, no se trata de nuestra moral. El Evangelio no se trata de eso, se trata de Cristo y su obra salvífica en la cruz del Calvario. Eso es el Evangelio. El Evangelio se trata de esa obra y de ese sacrificio en la cruz del Calvario, se trata del plan redentor por medio de Cristo, se trata de vivir la vida de Cristo, se trata de encontrar la plena satisfacción y la plenitud en Cristo, se trata, hermano, de entender que en Él estamos completos porque Cristo más nada es igual a todo y todo menos Cristo es igual a nada. Se trata de eso. Ese es el Evangelio, se trata de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Se trata, hermanos, de entender que Cristo más nada es igual a todo. Y todo lo que tú puedas tener en esta vida, pero sin Cristo es igual a nada. Es igual a nada. Y eso es precisamente lo que Pablo, hermano, está poniendo delante de nosotros, aún en esta estructura misma de la carta a los colosenses. Nosotros, hermanos, debemos comenzar por lo que Dios ya hizo en Cristo. Y es solo de esta manera en que tú y yo podemos avanzar en nuestra vida cristiana en pos de la santidad. Tú y yo no podemos avanzar hacia la santidad sin antes, hermano, no entendemos que nosotros podemos hacerlo por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que, hermano, no hay salvación para aquellos que no están en Cristo. ¿Por qué? Porque no hay una obra, no hay una acción, no hay una conducta que te pueda hacer ganar la vida eterna, que pueda hacerte agradar a Dios. No la hay. Solamente es por lo que Cristo ha hecho que tú y yo podemos, hermano, agradar a Dios. Entonces, la base de nuestra aceptación delante de Dios no es nuestra conducta. Ay, gloria a Dios, pastor, porque entonces eso me permite vivir como yo quiera. Escucha, la base de nuestra aceptación delante de Dios no es tu moral, hermano. No es tu conducta, no es tu moralismo. No es porque tú, ni por tu conocimiento. Esa no es la base de nuestra aceptación delante de Dios. Pero siempre cuando queremos agarrar a la palabra o el evangelio a nuestra comodidad, pues decimos, pues, gloria a Dios, el pastor dijo que no era mi conducta, entonces yo me voy a portar como quiero. No, porque entonces darías evidencia de que no eres hijo de Dios, que no eres regenerado por el Espíritu Santo y que no has nacido de nuevo. Es el hecho, hermano, de que nosotros estamos en Cristo. Por eso dice, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Fuera de Cristo no puede haber nueva creación. Fuera de Cristo tú no puedes ser una nueva criatura. Fuera de Cristo, hermano, tú no puedes ser una persona que agrade a Dios. Fuera de Cristo tú no puedes obedecer lo que la palabra de Dios enseña. Por eso los que están en Cristo crucifican, dice Pablo, su carne. Azotan su carne. ¿Qué quiere decir? Ponerla en sujeción y en obediencia a la palabra de Dios. ¿Para qué?
para que su voluntad sea hecha y no la mía. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 23. Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 23. Dice así: y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y esa es lo que Pablo nos muestra, de que mi aceptación no es por medio de mi conducta. Ahora, escucha esta frase, hermano, que yo espero que traiga libertad a tu vida y descanso en tu corazón. Porque si algo como cristianos hacemos mal, es querer agradar a Dios por nuestras obras. Recuerde, decíamos en Santiago, la evidencia de mi salvación son las obras, pero no son las obras las que me llevan a la salvación. Y como cristianos muchos piensan que se esfuerzan y se frustran, hermano, queriendo llevar una vida moralmente correcta, y no es que esté mal. Entienda, pero no es su moralidad la que lo lleva al cielo, ni la que lo pone en bien delante de Dios. ¿Sí? Escuche esta frase. Yo no tengo que esforzarme por impresionar a Dios. Gloria al Señor. Yo no tengo que esforzarme por impresionar a Dios. ¿Por qué? Porque ya Jesús lo impresionó por mí. Usted no puede hacer algo que pueda impresionar a Dios, hermano. Usted y yo no podemos hacer algo que pueda impresionar a Dios, porque no hay nada bueno en el ser humano. No hay nada bueno en nosotros. Si Jesús nos soltara tantito de su mano, hermano, usted y yo correríamos hacia el pecado. Si así, Jesús tomándonos de la mano, sosteniéndonos fuertemente de su mano, nos desviamos de las cosas que Él quiere que hagamos. Nos desviamos de la voluntad de Dios. Hermano, ¿qué sería si Él nos soltara? Su permanencia en Cristo no ha sido por usted, ha sido por Cristo. Si usted ha permanecido en Cristo hasta el día de hoy, es por Él, no por lo que usted ha hecho. Pero, hermano, usted no tiene que esforzarse por impresionar a Dios, porque no puede, primero, porque Jesús ya lo impresionó. Jesús ya lo impresionó. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que yo soy aceptado delante de Dios por causa de Cristo. Yo soy aceptado delante de Dios por causa de Cristo. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque eso era algo, hermano, que estaba haciendo un borbandeo dentro de la iglesia de Colosas. Yo soy aceptado delante de Dios por causa de Cristo, y como un resultado de eso que ya Dios hizo, hermano, ahora he comenzado a cambiar, ahora estoy siendo transformado de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. En otras palabras, quiero decir que cosas que antes amaba, pero que Dios aborrecía, hermanos, ahora yo también las aborrezco. Cosas que antes aborrecía, pero que Dios amaba, ahora las amo yo también. ¿O usted siempre ha amado lo que Dios ha amado? ¿O usted siempre ha aborrecido lo que Dios aborrece? Usted no puede aborrecer las cosas que Dios aborrece si usted no está en Cristo. Usted va a amar las cosas que Dios aborrece y va a aborrecer las cosas que Dios ama. Por tanto, cuando hay una transformación en mi vida, yo empiezo a aborrecer las cosas que antes amaba y que Dios también aborrecía. Yo empiezo a amar las cosas que antes aborrecía, pero que Dios amaba. Ahora yo, hermano, también amo a esas cosas. ¿Verdad? Parece trabalengua este asunto. Es por ello, hermano, por lo que muchos dicen cosas como estas. Yo no entiendo
¿cómo es que ustedes pueden ir a la iglesia todos los domingos? Yo no entiendo qué van a hacer allá todos los domingos. Yo no entiendo cómo ustedes pueden atender 2 iglesias pudiéndose ir al tianguis, ¿verdad? Yo no sé, son fanáticos religiosos porque se la quieren pasar todos los días en la iglesia. Y es que ellos, hermanos, no pueden entender que para nosotros es un placer estar aquí en nuestra sede del oriente, como allá en nuestra sede del norte, y juntos como un mismo cuerpo, hermanos, poder exaltar y cantar al único Dios real y verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sé, hermano, si eso es un gozo para usted, que como cristianos debiera ser. Que como cristianos debiera ser y debiéramos esperar con ansias a que llegara el domingo para podernos congregar, para podernos reunir como hermanos, para poder convivir como iglesia. Eso debería de ser un gozo y eso es algo que da evidencia de una verdadera conversión en nuestras vidas. Pero así como ellos, hermanos, nosotros tampoco muchas veces entendemos cómo esas personas que hacen ese tipo de preguntas de yo no entiendo por qué te la pasas todo el día en la iglesia y todos los domingos en la iglesia, nosotros también podemos decir, pues yo no entiendo cómo te la pasas toda la semana viendo una serie de Netflix, invirtiendo tantas horas ahí en la televisión, tantas horas viendo, ¿verdad?, La Rosa de Guadalupe, tantas horas viendo una telenovela, viendo un documental. Yo no entiendo tampoco cómo te puedes pasar tantas horas y hacer a un lado tu Biblia y buscar el rostro de Dios en oración. Acompáñame a Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, para ver cómo Pablo hace un resumen magistral de esta carta. Y Pablo dice de esta manera: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, aunque les digan que por qué se pasan todos los domingos en la iglesia, todo el día en la iglesia, y muchas horas leyendo su Biblia, y muchas horas, ¿verdad?, orando. Porque si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, que solamente te desvían del plan y del propósito de Dios. Que inviertes tiempo donde no tienes que invertir tiempo. Y no necesariamente en algo pecaminoso, porque ver una serie de Netflix no es pecado. Es pecado cuando ya te avientas todos los 100 capítulos de la serie, ¿verdad? Y ninguna hora le dedicas a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que tu importancia como cristiano es buscar las cosas de arriba. La importancia en tu vida como hijo de Dios no es lo terrenal. No debiera ser lo terrenal. No porque no estoy diciendo que no vayas a trabajar, no estoy diciendo que no hagas algunas cosas. Hermano, lo que estoy diciendo es que no debe ser lo más importante en tu vida. No debe ser lo más importante en tu vida. Lo más importante en tu vida debe ser buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso es lo más importante, porque ustedes han muerto, dice Pablo, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Versículo 5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. ¿Qué es idolatría? Entonces, hermano, una de las cosas importantes en esta introducción es que podamos buscar, hermano, las cosas de arriba donde está Cristo, que podamos dar esa evidencia en nuestras vidas. Así que para terminar esta introducción a la carta a los Colosenses, algo que debemos notar es que en esta carta, hermano, no encontramos doctrinas que Pablo no haya tratado en otros de sus escritos. Pablo lo que hace en esta carta, hermanos, es simplemente citar doctrinas que ya él ha hablado. Por ejemplo, la carta de los Colosenses es muy similar, hermano, a la carta a los Efesios. Hay cosas, hermanos, de las que Pablo habla en Colosas, de las cuales ya había hablado, por ejemplo, en la carta a los Romanos.
Ya había habido esa interacción de esas enseñanzas. Así que nosotros no encontramos en Colosenses doctrinas nuevas, ¿sí? Lo que es particular de la carta son los énfasis que Pablo hace en algunas de las cosas que él menciona en otras epístolas, ¿sí? Que él menciona en otras epístolas, porque Pablo va a hablar de la deidad también de Cristo. Va a hablar de la defensa de esa deidad, de la humanidad, pero a la vez él siendo Dios. Pero sin duda alguna, la intención de Pablo al escribir esta carta es hacer saber a la iglesia de Colosas y a la iglesia de Solo por su gracia que no hay absolutamente nada que yo necesite para mi salvación, que yo necesite para mi santificación, que yo necesite para mi crecimiento espiritual, que tenga que buscarlo fuera de Cristo. No hay nada, hermano, no hay nada. Porque Él creó todas las cosas, Él sostiene todas las cosas, Él es preeminente sobre todas las cosas. Eso es lo que Pablo está, hermano, tratando de transmitir en esta carta a los colosenses. Tú y yo, hermano, no necesitamos otra cosa para nuestra santificación, sino a Cristo y su palabra. No necesitamos otra cosa, hermano, para poder tener un crecimiento espiritual. Y si nosotros lo buscamos en otro lado, hermano, como una adherencia al Evangelio, entonces estaremos errando en nuestra vida cristiana y en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque, hermano, pensamos que la gente, hermanos, hoy en día quiere ver cosas sobrenaturales, movimientos sobrenaturales, para entonces determinar que la presencia de Dios está ahí. Y cuando entonces no se sucede eso, que es mero emocionalismo, que son falsas enseñanzas, hermano, cuando no existe eso, entonces pensamos que Dios no está aquí. Pensamos que Dios no está en ese lugar porque no suceden cosas extravagantes en nuestras vidas, en nuestra iglesia, y pensamos que eso determina si la presencia de Dios está aquí o no, y eso no es lo que Pablo enseña. Y en el capítulo 2, versículo 13 y al 15, Pablo hace un resumen perfecto del Evangelio, y él dice de esta manera, Colosenses 2, capítulo 2, versículo 13 al 15, dice: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adversos, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz del Calvario, o en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Hermano, tú y yo estábamos condenados al infierno. Tú y yo estábamos condenados a pasar una eternidad separada de Cristo. Sin embargo, dice Pablo, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos eran adversos, y lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz. Hermano, y eso tiene que ser causa de gozo en nuestras vidas, porque esos documentos, esos decretos que estaban en contra de nosotros, Cristo los clavó en la cruz del Calvario. Por tanto, no hay condenación para aquellos que están en Cristo, Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para aquellos que estamos en Cristo. Y eso, hermano, debe ser causa de gozo. ¿Por qué? Porque, hermano, somos salvos por medio de Él, no por medio de lo que nosotros podamos hacer. Entonces, en resumen, lo que Pablo está haciendo en esta carta es predicando el Evangelio a los creyentes. El Evangelio, hermano, no es un mensaje dirigido únicamente a los incrédulos. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un mensaje que los cristianos, hermano, necesitan oír una y otra
y otra vez. Hermano, el Evangelio no solamente es para predicar a los perdidos. El Evangelio tiene que ser predicado a nosotros. Y cuando tú vienes y escuchas la palabra de Dios, es el Evangelio que se te está predicando. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Necesitamos seguir haciendo morir los deseos de la carne que me separan de Dios. Recuerde que, hermano, cuando usted peca, usted no pierde su salvación, pero pierde su relación y su comunión con Dios. Y cuando usted se arrepiente, se restaura esa comunión con Dios. Hermano, por eso es que en Cristo, y lo que hemos visto hasta ahorita, está segura nuestra salvación, porque Él la ganó, no nosotros. Ha sido por sus méritos, no por los nuestros. Amén. Entonces, es necesario que aún como cristianos, hermano, nos sea predicado el Evangelio una y otra vez. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por tu palabra, porque dice tu palabra que nosotros, cuando estábamos en nuestros delitos y vivíamos de una manera hostil, ocupados en malas obras, Dios nos reconcilió por medio de Cristo. Te damos gracias por ello, Señor, porque mediante su muerte es que podemos ser presentados santos, sin mancha, irreprensibles delante de ti, Señor. No es lo que nosotros hagamos. Yo no tengo que esforzarme por impresionarte, porque no hay algo que yo pueda hacer para impresionarte, Dios. Porque quien ya te impresionó fue tu Hijo a través de su obediencia. Por ello te damos gracias, Señor. Gracias, y ayúdanos a ocuparnos, Señor, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra tuya. Señor, que nosotros podamos poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque nosotros, hermanos, hemos muerto y nuestra vida, Señor, está escondida en tu Hijo Jesucristo. Y que cuando Él venga, Señor, será manifestado, entonces nosotros también seremos manifestados en Él en gloria. Padre, hoy te damos gracias por ello. Gracias porque tú despojaste a los poderes y a las autoridades y las hiciste con ellos un espectáculo público, Señor, triunfando sobre de ellos. Así que el acta de decreto que nos acusaba y que estaba en contra de nosotros, Señor, fue clavado en la cruz del Calvario. Te damos gracias por ello, Padre, en el nombre de Jesús. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Y damos gracias al Creador por la oportunidad que nos da. Si Dios